desde Cartagena, Colombia, sus amigos de la Iglesia Cristiana, la Santa Unción, donde la santidad conviene a la casa del Señor, le invitamos a escuchar esta enseñanza y oramos a Dios para que sean transformados los corazones y preparados para este último gran llamamiento al arrepentimiento. Pedimos a Dios para que les hable con este mensaje y se acerquen más a Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ven y sumérgete en el río de su Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos revele las Escrituras. Espíritu Santo de Dios, tú nos has traído a este lugar, Señor, con un propósito especial. Queremos en esta hora, Señor, que tú nos hables. Queremos en esta hora, Señor, que tu espada, tu palabra, Señor, taladre nuestros corazones, divida nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Que podamos, Señor, tener la mente de Cristo, Señor, para recibir esta palabra, Señor, que tú has enviado en esta hora a esta iglesia, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, Señor. Que sea menguando, Señor, mi humanidad, mi carne, mis pensamientos, mi conocimiento, Señor, y que seas tú poniendo carbón encendido en mi boca, Señor. Hoy mengo para que tú crezcas, Señor, y te glorifique, y tu Espíritu Santo glorifiques a Jesús en medio de este lugar, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando yo recibí esta palabra, ¿verdad? Ya hace varios días, y yo decía, Señor, predicar esta palabra en un culto, a veces pudiéramos pensar que es muy básico, ¿verdad? Y yo decía, Señor, ¿será que debo predicarlo? Pero bueno, en algún momento en una escuela de discipulado estábamos dando el paso 1. ¿Cuántos se saben el paso 1 de Nueva Vida en Cristo? Ser salvo, ¿verdad? Y a uno de mis alumnos les preguntaba yo, ¿por qué crees tú que eres salvo? Y él me contesta, depende. Yo, ¿cómo así depende? Y me dice, depende de qué soy salvo. Como estamos aquí en la iglesia, me dijo, entiendo que estamos hablando de la salvación de Dios. Y me empezó a dar un poco de razonamientos y un poco de argumentos que obviamente sabía que no eran de Dios. Pero eso me hizo entender a mí, ¿verdad?, que hay muchas personas en este mundo, de hecho, personas que están a nuestro alrededor, que aún no saben de qué son salvos. Amén. Y le vamos y le predicamos a muchos allá afuera. Y tú le dices, Dios te bendiga, Dios tiene un propósito especial con tu vida. Mira, Cristo murió en la cruz, Cristo te salvó, y la gente lo recibe. Pero hay muchas personas, de hecho esa es una de las armas más poderosas que Satanás tiene hoy en la humanidad,
y es que la gente no está convencida de que son pecadores. Hoy nosotros como iglesia lo sabemos porque hemos leído la palabra y se nos ha sido revelada las escrituras. Pero déjame decirte, iglesia, que allá afuera hay muchas personas que las escrituras no se les ha sido revelada. Y de hecho, ellos se comportan como se comportan y se autojustifican y creen que todo está bien. Entonces, el mensaje que Dios ha puesto hoy, ¿verdad?, en mis labios para transmitirle a ustedes es el valor de la cruz. Ese es el mensaje del cual voy a hablarles esta noche, el valor de la cruz. Si ya hoy tú lo has recibido, gloria a Dios. Dios dice la palabra que su palabra es viva, es eficaz, ¿verdad? Que su palabra es como espada de doble filo, Él hace como quiere. Pero también tómalo para ti y tómalo para darlo a cuando vayamos allá afuera, porque hay muchos que no conocen esta verdad. ¿Cuántos les dan un fuerte aplauso al Señor? Yo quiero que hoy tú me acompañes al libro de Romanos en el capítulo 3. Versículo 23. Vamos primero, al libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces vamos a partir este mensaje de allí. Resulta que cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, todos sabemos que Adán, ¿verdad?, pecó. Y por el pecado que Adán cometió, ese pecado fue transmitido a todos los hombres. Pero más que ser transmitido ese pecado, ocurrió algo en el mundo espiritual. Y fue que una separación, una ruptura, hubo una separación entre Dios y el hombre a causa del pecado que cometió Adán. Eso significa que a partir de Adán, todos y cada una de nosotros y de todas las personas que existieron no estaban en comunión con Dios. Había una ruptura, ¿verdad?, entre ellos y Dios. Por eso es que dice la palabra que por cuanto todos, absolutamente todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces, cuando eso sucede, ¿verdad?, Dios se le revela después a muchas otras personas, a Isaac, a Jacob, a Abraham, ¿verdad? Y por eso es que vemos en las escrituras muchas veces que nos referimos y se habla del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Luego se le revela a Moisés y Dios le da la ley a Moisés y empieza el pueblo, ¿verdad?, a empezar a andar de acuerdo a lo que Dios había dado a Moisés. Pero hay una gran verdad que resaltar en esto que ha pasado. En estos momentos, esa verdad y esa revelación o esa ley se había dado única y exclusivamente para el pueblo de Israel. O sea que si nosotros no éramos el pueblo de Israel, en esos momentos no había ni esperanza, estábamos condenados. Esa era la situación de la humanidad antes de que viniera Cristo. Antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, los únicos que podían justificarse por medio de la ley de sus pecados era literalmente el pueblo de Israel. Literalmente el pueblo de Israel. Por eso es que la palabra dice que a nosotros la salvación nos vino por los judíos, ¿verdad? Por eso es que la palabra dice que nosotros somos olivos injertados. ¿Por qué? Porque la salvación primeramente era para ellos. Obviamente conocemos y sabemos de la soberanía y de la sabiduría de Dios y que Dios ya tenía un plan con Jesucristo y un propósito para con la humanidad, para que la humanidad se salvara, ¿verdad? Porque estábamos condenados. Pero quiero que te ubiques en ese contexto histórico para que puedas entender qué hubiera pasado contigo y conmigo si Jesús no hubiera muerto en la cruz.
Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, hoy estuviéramos en condenación eterna. Esa es la realidad. Y eso es lo que en esta noche debemos aprender, grabar en nuestros corazones para vivirlo en nuestra vida, pero también para llevarlo allá afuera. Porque cuando tú de pronto entras a explicarle a alguien de allá afuera que no conoce de Jesús estas cosas, yo creo que más de uno se asombraría. Yo se los digo porque yo lo he hecho. Hay gente que no sabe estas cosas. Y cuando la gente dice, no te puedo creer, eso lo dice la Biblia. Sí, yo estaba condenado. Sí, es verdad, tú estabas condenado. Entonces, cuando tú vayas a predicarle el sacrificio de la cruz de Jesús en la cruz, esa persona va a tener otra dimensión de lo que tú le estás hablando. No sé si me hago entender. Amén. Entonces, como te decía, esta es una de las verdades que Satanás sabe y es donde tiene a todo el mundo allá afuera atado. ¿Cómo lo tiene atado? Te vas a salvar por tus obras. ¿Cómo los tiene atado? Tú le predicas a muchos y tú dices, sí, tú eres evangélico. Sí, yo también voy a una iglesia. No te preocupes, que todos buscamos al mismo Dios que está en los cielos. Y todos, a cualquiera, no importa la religión. A muchos te van a contestar eso, no importa la religión. Igual todos adoramos a un mismo Dios. Igual por la religión estamos buscando una misma persona. Hoy quiero que sepas, iglesia, que ellos tienen la razón en parte. Es verdad, la religión a todos los va a conducir a un mismo lugar. Pero es el infierno, porque la religión nos salva. Entonces hoy tenemos que aprender y llevarle allá afuera a esas personas que te dicen que sí, que yo estoy en esta iglesia porque yo adoro al mismo Dios que tú adoras. Tú tienes que enseñarle a esa persona que si él no cree en Jesús, que si él no pone su mirada en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, está condenado por la eternidad, porque Dios no se equivoca en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora sí quiero que vayamos al libro de Romanos capítulo 3. Y dice la palabra, ¿verdad? En el versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estaban bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Amén. Vemos cómo aquí se nos revelan las escrituras, que yo no voy a poder venir delante de Dios a decirle, Señor, yo he dado dinero y hemos creado 10 orfanatos. Señor, yo he dado dinero y tenemos 10 fundaciones, Señor, y allá ayudamos a gente pobre. Hay mucha gente que está padeciendo hambre y yo saco de mi bolsillo y le doy, y esas personas comen, se alimentan a causa de lo que yo doy. Sabes, esa justificación por obras no es la que enseña la palabra. Y yo he visto muchos, de hecho mi jefe en Navidad, si ustedes lo vieran, o sea, se gasta millones comprando regalos, ropa para los niños pobres. Y él cree que está haciendo lo bueno, y de hecho qué bonita labor hace. Pero sabes, él lo que está haciendo es poniéndole un pañito de agua tibia a su conciencia. Pero eso no lo va a salvar. A la gente no la va a salvar, a nosotros no nos va a salvar nuestras obras. Nos salva el creer en Jesús, el sacrificio de Jesús en la cruz. Y eso quiero que lo aprendamos, sobre todo las personas que están viniendo nuevas a la iglesia, que no nos dejemos engañar. Que mañana si estás allá afuera y te dicen, no, es que eso es mentira, tú no vayas a esa iglesia, porque ahora te van a lavar el cerebro, ahora te van a lavar la mente. Tú tengas claro en quién has creído. Tú tengas claro por qué estás en este lugar. Tú tengas claro del lugar y de la condición de donde Dios te ha sacado.
Porque eso es lo que te va a hacer permanecer firme en el Señor. Amén. Pero bueno, más allá de todas esas cosas, ¿verdad? Yo quiero que hoy podamos aprender varias cosas que sucedieron justo en el momento de la cruz. Que sucedieron con personas que estaban alrededor de Jesús. Y que sucedieron, ¿verdad?, en el mundo espiritual. Entonces vamos a devolvernos a 1 Corintios para ir siguiendo lo que dice Pablo. Ustedes, dice Pablo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso es que cuando nosotros hablamos allá afuera y dicen, no, que los evangelios están locos, están chiflados, mira, ya está la otra danzando, mira, ya está la otra alabando, mira, ya van allá a la iglesia, ¿qué importa? La palabra dice que para ellos el evangelio es locura. Pero sabes, hay un significado muchísimo más allá por el cual Pablo está diciendo estas cosas. Dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desencharé el entendimiento de los entendidos. ¿Saben una cosa? Habían 3 tipos de personas, bueno, 3 tipos, 4, habían 3 tipos de personas en el momento en que Jesús murió en la cruz. El primer tipo de personas que estaban ahí eran los judíos, que tenían la ley, estaban los escribas. El otro tipo de personas que estaban ahí eran los griegos, que tenían el entendimiento, la sabiduría, ¿verdad? Y estaban los soldados romanos, que estaban cumpliendo una labor, un oficio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice Pablo que el evangelio es locura? Porque los judíos estaban esperando un Mesías, un Salvador. De hecho, ellos hoy todavía lo están esperando porque ellos no creyeron en Jesús. Pero ellos estaban esperando un Salvador a su manera. Ellos estaban esperando un Mesías, ¿verdad?, que los rescatara, pero como humanamente ellos querían que los rescatara. Ellos no podían entender que Dios iba a mandar al Mesías de la forma como lo mandó y que el Mesías iba a tener que morir en la cruz. Para ellos eso era ilógico. ¿Por qué era ilógico? Porque estaba escrito en el Pentateuco que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿Y cómo le íbamos a decir a ellos o cómo ellos iban a entender que su Salvador, que su Mesías iba a morir en una cruz? Ellos eso no lo podían entender. Por eso Pablo dice que para ellos era locura. Porque cómo yo iba a venir a decirles que su Salvador era maldito. Pareciera que esas palabras no tuvieran lógica, ¿verdad? O no tuvieran congruencia. Eso fue lo que pasó en ese momento. Los judíos no recibieron a Jesús porque ellos tuvieron lo que sucedió, el acontecimiento en la cruz, como una locura. Dice la palabra en el libro de Gálatas que maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Pero ese significado que tiene esa palabra es muchísimo más allá profundo. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo maldito por ti y por mí. Porque en ese momento que Él estaba en la cruz, estaba llevando tu pecado. En ese momento en la cruz, Él estaba cargando con la carga que nos correspondía a nosotros. Pero más allá de eso, imagínate a su Padre, a Dios, que lo vio en los cielos desde la eternidad. Y hizo y se separó, dice la palabra, por un momento de Él, para que Él viviera en carne propia el dolor, el desprecio, la murmuración. Lo hizo por amor a ti y por amor a mí. No sé si estamos entendiendo esto, iglesia. Entonces, cuando ellos vienen a ver a un rey de esta forma, ellos no lo podían entender. Los judíos no entendieron esto, pero nosotros, gracias a la revelación de las Escrituras, hoy lo podemos entender y hoy podemos tener acceso al Padre. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor?
Dice la palabra, ¿verdad? Que si alguno pidiere la sabiduría, o si alguno pudiera encontrar sabiduría, toda sabiduría viene ¿de dónde? Toda sabiduría viene de lo alto, ¿verdad? Toda sabiduría viene del Padre de Dios. Pero eso no lo podían entender los griegos. Los griegos que todo lo pensaban, que todo lo analizaban. Ahí están los filósofos. Ellos no podían entender que cómo así, mira, rey coronado con una corona de espinas. ¿Sabes una cosa? Las cosas de Dios, los pensamientos de Dios no son como nosotros lo miramos. Y eso es lo que hoy quiero que entendamos en esta hora, sobre todo las personas que estamos nuevas, que están nuevas aquí en la iglesia. ¿Sabes? Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios no nos mira como nosotros creemos que Dios nos mira. Y eso fue lo que le pasó a los griegos. Ellos no recibieron a Jesús porque ellos no podían entender que hubiera un rey humillado, que hubiera un rey sacrificado, que hubiera un rey que estaban golpeando. Por favor, ¿eso qué es? Y Él lo estaba haciendo por amor. Él lo estaba haciendo porque sabía que era necesario hacerlo para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Padre, para que los cielos fueran abiertos, para que pudiéramos tener acceso al Padre. Y si Él no lo hubiese hecho, tú y yo hoy siguiéramos condenados. Hoy siguiéramos condenados en nuestros delitos y pecados, porque así lo establece la palabra. Y ¿sabes otra cosa? Los soldados romanos, ellos son los que más me llaman la atención, porque ellos ni tenían la ley, ni tenían la sabiduría, estaban en el cumplimiento de un oficio. Pero sabes, yo creo que algo aprendieron esos soldados cuando escucharon cuando el centurión escuchaba las palabras de Jesús. Cuando el centurión decía, de ellos se refería a Jesús cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Era verdad? Ellos no sabían lo que hacían, ellos estaban cumpliendo una labor. Ellos simplemente estaban ahí cumpliendo un oficio. Pero yo creo que algo pasó en esos hombres cuando ellos escucharon el clamor del Rey de Reyes, pedirle perdón al Padre. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí ellos pudieron ver un Dios de misericordia. Yo creo que esos centuriones dijeron verdaderamente, Él era el Mesías y lo crucificamos. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Y sabes, cuando Jesús estaba muriendo, estaba ahí en esa cruz, literal, eso no es que lo dice la Biblia y podemos imaginarlo, literal, hubo una ruptura, o sea, un desprendimiento de Dios. Y sabes, yo quiero que hoy te pongas en el lugar que pudo haber estado Dios, porque Él tenía el poder para evitar que su hijo estuviera allí. Yo no sé cuántos de nosotros seríamos capaces de ver a nuestro hijo sufrir ahí, escupirlo, darle vinagre, azotarlo, le pusieron clavos, lo humillaron. ¿Crees que tuvo que ser fácil para Dios ver a su hijo allí menospreciado? Por eso es que Dios, cuando Jesús extiende su mirada a Él y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sabes, ahí Jesús no se estaba refiriendo a Dios como el Padre. ¿Sabes cómo lo estaba viendo? Como el Dios de justicia. Porque Él sabía que estaba viviendo lo que estaba viviendo. ¿Por qué? Porque Dios estaba haciendo justicia con Él. ¿Y por qué Dios estaba haciendo justicia con Él? Por el pecado que Él estaba llevando en su carga. Entonces Él tenía que aceptar que su Padre hiciera con Él, permitiera que Él sufriera eso, para que tú y yo hoy pudiéramos decir que por medio de la sangre de Jesús somos justificados y somos justos. Amén. Entonces ahora sí podemos dimensionar, ¿verdad?, esas palabras que dijo Jesús. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo en el capítulo 27.
Se me perdió Mateo. Mateo capítulo 27, el versículo 45. Dice la palabra. Vamos a leerlo desde el versículo 40. Dice, y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en su caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Sabes? Yo creo que ellos estaban asombrados de lo que estaban viendo con Jesús. Y ellos guardaban la esperanza de que verdaderamente alguien de los cielos viniera y lo bajara. Eso es lo que están diciendo aquí. Yo creo que esperemos que venga Elías y lo salve. A esto me refería cuando les decía esto. Pero vamos a traer esto hoy, ¿verdad? A la predicación del Evangelio en nuestros días. Y hay muchos judíos, valga la redundancia, hay muchos judíos con pensamiento de judíos dentro de la iglesia. Como para hacer una comparación, no es que sean judíos literalmente, sino que tienen el pensamiento de los judíos dentro de la iglesia. Y aún afuera hay judíos esperando señales, hay judíos esperando prodigios, hay judíos pidiéndote, yo vengo a esta iglesia, pero si mi mamá se para de esta silla, yo voy a esta iglesia. Y por eso vemos muchas iglesias donde hay milagros, donde hay señales, en donde tenemos falsos convertidos, porque tienen todavía la mentalidad de los judíos. Tienen la mentalidad de los judíos que creerían por las señales. Y de hecho que Jesús dijo, ¿verdad?, en la palabra, que estas señales nos perseguirían y que aún muchos creerían y se convertirían a causa de ellos. Pero yo quiero, iglesia, que hoy vayamos más allá de eso. Porque nosotros no podemos quedarnos en esa mentalidad. ¿Sabes por qué? Porque a los judíos todavía no les ha sido revelado el Evangelio de la cruz. Ellos todavía no han recibido al Mesías. Ellos todavía no han recibido al Salvador. Y conocemos una promesa de Dios para con ellos. Pero nosotros como iglesia debemos cambiar esa mentalidad. ¿Sabes? Yo creo que Dios va a traer señales y milagros para esta iglesia. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Que hoy nuestros ojos no hayan visto, ¿verdad?, a un paralítico levantarse, o que no hayan visto a un ciego ver, literalmente, físicamente me refiero. ¿Sabes? No significa que nosotros no estemos predicando el evangelio correcto. ¿Sabes? Tal vez Dios quiere enseñarnos que nosotros nos vayamos más allá de esa mentalidad. Dios es más que un milagro. Y hoy Dios quiere enseñarle a la iglesia, la Santa Unción, que el milagro más grande que puede recibir el ser humano se llama la salvación. Amén. ¿Sabes? Los griegos de este tiempo cuestionan el evangelio. Hay griegos aún dentro de la iglesia. Hay griegos que se levantan y dicen, no, esta palabra no es así. Yo creo que Dios debería moverse así. O sea, todo lo empiezan a filosofar, todo lo empiezan a cuestionar. Y hay muchos cristianos pareciéndonos a los ateos. Pero yo te quiero decir una cosa, que todo hombre que se ha levantado con el pensamiento a intentar comprender a Dios, a intentar comprender el evangelio, no lo ha logrado. ¿Sabes por qué? Porque esto es locura.
Esto es locura para los que se pierden. Y solamente los que conocemos el valor y el sacrificio de la cruz podemos decir, el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos le aplauden al Señor? Ahí están muchos ateos. Murieron locos, literalmente. Sigmund Freud, ¿cuánto no criticó de esto, de la palabra? ¿Cuánto no criticó de Dios? Digamos, ¿pudo hacer algo por esto? No lo logró hacer. ¿Por qué? Porque esto no lo iban a entender ellos, porque no habían recibido el evangelio de la cruz. Y yo quiero decirte, mis hermanos, que allá afuera hay muchos que todavía no entienden esta locura. Hay muchos que no lo han comprendido porque no les ha sido revelado esto. Hay muchos que creen que su salvación será por obras. Y dice la palabra que nosotros, ¿verdad?, recibimos la salvación por ese maravilloso sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y eso nos vino por gracia. Hoy tú y yo somos justos, pero somos justos por medio de Jesús. Hoy tú y yo somos santos, ¿verdad? Pero somos santos por medio de Jesús. Porque hoy, si nosotros de esta iglesia apartáramos a Jesús, somos un desecho, somos un pueblo condenado y somos una iglesia que no tiene salvación. Amén. Yo quiero que vayamos a nuestras Biblias también al libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, este es uno de los beneficios, ¿verdad?, que hoy como pueblo de Dios tenemos, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pero también en que Dios, Jesús, por medio del sacrificio de la cruz, nos libró ¿de qué? Aquí lo dice la palabra, de la justa ira de Dios. Dios nos ha librado de eso, mis queridos hermanos. Y es hermoso, ¿verdad? Es hermoso cuando nosotros empezamos a entender y a comprender esta verdad. Y sabes una cosa, me acordaba ahorita a veces allá afuera, la sabiduría del hombre no puede entender. Si te hacen una pregunta, un ejemplo, tú visitas a una persona que está en la cárcel y le vas a predicar el evangelio. Y si esa persona te dice, tú vienes a hablarme de Jesús, pero es que Jesús yo no puedo recibir a Jesús porque yo he matado a 20 personas. ¿Sabes? Explicarle tú eso a una persona que no conoce esto es locura. Esa persona no te va a entender que Jesús puede coger ese pecado y borrarlo y echarlo a lo profundo del mar. Porque, ¿sabes? Hoy Dios no está mirando lo que tú hiciste en el pasado. Hoy Dios no está mirando cuál era tu pecado, cuál era tu práctica, qué era lo que te tenía apartado de Él. ¿Sabes qué está viendo Dios cuando tú vienes confesando ese pecado aquí? Jesús está viendo a Jesús en la cruz. Y Jesús entonces, cuando ve a Jesús en la cruz, te dice, yo te veo santo, hijo. Yo te veo santa, hija. Yo te veo justo. Yo te veo justa, hija. ¿Sí podemos entender esto, iglesia?
Amén. Yo quiero que le deje un fuerte aplauso al Señor. Sabes, otra de las cosas de las cuales nos libró Jesús es de la condenación eterna. Romanos 8:1 dice: que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabes? Dice la palabra que ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Lastimosamente, es una verdad. Y si hoy tú conoces a alguien, por ejemplo, que sea testigo de Jehová, ¿qué disciplina tienen ellos? Me asombra cómo los domingos salen con el sol caliente, con su sombrilla y con su tarrito de agua y van a predicar. Tienen una disciplina, pero sabes, ellos están condenados. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Porque dice la palabra de Dios que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces Jesús nos ha librado de la condenación, pero nos ha librado de la condenación siempre y cuando tú creas el valor y el sacrificio que tuvo y que tiene hoy en nuestras vidas, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Amén. Y yo quiero, iglesia, que hoy podamos nosotros salir y predicarle a nuestros compañeros de oficina, a las personas que nos encontremos en la calle, a nuestros vecinos, esta locura del evangelio. Esta locura del evangelio, porque es tremendo, porque es poder de Dios, porque ellos están hoy ciegos, pero sabes, a través de la palabra, a través de creer en Jesús, ellos pueden recibir la vista. Amén. Porque cuando nosotros estábamos ciegos, en algún momento estuvimos ciegos, en algún momento no conocíamos esto, en algún momento no se nos había sido revelado esta palabra. Y así como están muchos allá afuera, nos encontrábamos nosotros. Y hoy, ¿verdad? Esta palabra nos hace sentir fuerte, nos hace levantar la mirada, nos hace decir: Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque aún a pesar de mí, Señor, tú tienes misericordia. Señor, porque yo veo en la cruz del Señor tu amor. Porque si no dijera la palabra en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Porque el sacrificio de la cruz es la más grande demostración de amor que Dios tuvo para con la humanidad. Amén. ¿Sabes? Otra de las cosas que sucedió en el momento en que Jesús murió en la cruz está en Mateo 27. Vamos, Mateo 27, 51. Perdónenme que los mande a buscar tantos versículos. Mateo 27, 51 dice: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. Dice la palabra, de arriba a abajo. En vano no dice esto. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Para los que de pronto no tienen algún conocimiento profundo de las escrituras, ¿verdad? O apenas están empezando y no se han leído el evangelio, el Antiguo Testamento. Esto me asombra, cuando yo leo esto me asombra porque cuando yo veía las películas de Semana Santa y se rasgaba el velo del templo, o sea, yo veía que el templo se partía en dos, o sea, eso se grababa en mi mente, pero cuando logro entender por qué eso sucede, es aún más asombroso. Entonces, en el Antiguo Testamento había un tabernáculo, ¿verdad? Que después ese tabernáculo edificaron un templo, pero lo que quiero decirte es que tanto el tabernáculo como el templo estaban constituidos por tres partes. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo.
El velo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, pero esa división no era porque quería estar allí. Esa división estaba allí porque solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo el día de la expiación a ofrecer, ¿verdad?, el sacrificio por nuestros pecados, una sola vez en el año. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, se rompe ese velo. Y entonces eso nos da a entender, o el significado espiritual que eso tiene, es que tú y yo ya no necesitamos de ningún sumo sacerdote que vaya a ofrecer sacrificios por nuestros pecados, porque Jesús es el sumo sacerdote que ya ofreció una vez y para siempre ese sacrificio. Entonces tú y yo ahora podemos tener acceso al trono de la gracia, podemos tener acceso al Padre, porque en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, estaba el arca del pacto, estaban los mandamientos, estaba la vara de Aarón. Entonces lo que sucedió cuando el templo es rasgado es que ya se rompió ese obstáculo que había entre Dios y los hombres. Amén. Yo creo que le den un fuerte aplauso al Señor por esto. ¿Sabes una cosa? Los católicos todavía no han entendido esto. A ellos no se les ha sido revelada esta verdad. Por eso es que ellos hoy siguen practicando de que van donde el sacerdote y le confiesan sus pecados. Por eso es que ellos hoy siguen pensando que María es una intercesora ante Dios. María fue la madre de Jesús. Pero dice la palabra en el libro de Timoteos que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Y si yo hoy voy a una iglesia en donde me están enseñando que yo necesito, aparte de Jesús, otras cosas para estar bien, entonces yo puedo tener el discernimiento y el conocimiento de la palabra para decir, en esta iglesia no se predica la verdad. Porque el único camino, el único que fue y que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por medio de mí, fue Jesús. Él fue el único que expresó esas palabras. Entonces nosotros no tenemos por qué pedirle a María, pedirle a los santos, porque en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Amén. Vamos al libro de Hebreos un momentico, en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Diez 19. Dice la palabra, ¿verdad? Que ya nosotros, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Aquí hay una revelación, ¿verdad? Porque ya, en pocas palabras, no tenemos excusa. Ya no tenemos excusa. Por esto es es una locura. Porque es que, ¿cómo le vas tú a decir a una persona, ven acá, tú no eres salvo por tus obras? Tú no eres salvo por las muchas cosas que tú hagas. ¿Sabes? Tú le vas a decir a las personas, ¿sabes? Tú eres salvo por creer en Jesús. Así de sencillo, sin más complicación. La salvación es por creer en Jesús. Entonces dice la palabra que teniendo ya nosotros este camino abierto en los cielos, ¿verdad? Porque el velo es roto, acerquémonos con un corazón que arrepentido, es lo que quiere decir esto. Entonces por eso es que la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Por eso es que estás en la Biblia, por eso es que la Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanza misericordia. Porque Dios es misericordioso y Dios es bueno, porque Él se acuerda del sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. ¿Cuánto les dan un fuerte aplauso al Señor? Sabes, el mundo hoy no sabe lo que significa la muerte de Jesús en la cruz. Y es triste, es triste y lamentable porque llamándonos el pueblo de Dios, nos comportamos como los fariseos, que tenían la ley, la conocían, los escribas, se la sabían más que todos, pero ellos no pudieron recibir la revelación de Jesús. Y yo te digo una cosa, suena duro y todo, pero ¿tú crees que Jesús murió en la cruz? Se dejó clavar, se dejó pisotear, se dejó hacer, mejor dicho, en manos de esos malhechores lo que ellos quisieron hacer, para que tú tengas una mejor condición de vida. Ese no es el evangelio. No me malinterprete, claro que Dios quiere que te vaya bien, pero yo te digo una cosa, el evangelio que debe ser predicado en todo el mundo es el evangelio de la cruz. Es el evangelio, que en ningún otro hay salvación sino en Jesús. Si tú vas a un lugar y te dicen que tú vas a venir a la iglesia porque Dios quiere darte un mejor esposo, una mejor esposa, o porque quiere darte el carro, o sea, estás menospreciando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz es para que tú y yo podamos tener vida y vida en abundancia. Fue para salvarnos de la muerte y la condenación eterna. No fue para que nosotros hoy podamos decir, yo voy a la iglesia y ahora como es que están diciendo, el Espíritu está revelando un nuevo evangelio, y es el evangelio de la siembra, es el evangelio de la semilla, y la gente ahora está creyendo ese evangelio, porque esa es la nueva revelación del Espíritu Santo, por si ustedes no lo sabían. La nueva revelación que el Espíritu Santo está trayendo ahora a estas iglesias de prosperidad es que todos tenemos que sembrar. Estamos en el evangelio de la siembra. Pero sabes, Jesús no murió en la cruz por esto, me da mucha pena. Nosotros no podemos rebajar el evangelio de Jesús a decir que Dios te va a dar una casa, a decir que Dios te va a dar un carro, a decir que tú debes gozar de esos beneficios aquí en la tierra. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Claro que Dios, amén. ¿Cuántos lo creen? María José fue la única que lo creyó. Y yo no estoy diciendo que la voluntad de Dios sea que la iglesia siempre esté sufriendo, que la iglesia siempre esté así como que en lamento, quejándose, o que la iglesia siempre esté padeciendo dificultades. No, esa no es la voluntad de Dios. Lo que yo estoy tratando de decir es que en la iglesia no tiene por qué afanarse ni por qué preocuparse por estas cosas. Es más, no debería ni insistir ni pararse un pastor aquí a predicar sobre que cómo consigues tu casa o cómo consigues tu carro. O sea, porque estaría preocupándose por las añadiduras. O sea, no deberían convocar esos estadios, llenar esos estadios. ¿Cómo va la gente? Me sorprende. Yo decía, Dios mío, si por lo menos predicaran el evangelio de la cruz, muchos se convertirían. Muchos entenderían de qué los estamos salvando, de qué los salvó Jesús, de qué le estamos haciendo ver que ellos estaban condenados. No sé si me hago entender. Entonces el mensaje hoy, iglesia, es que nosotros podamos darle ese valor a la cruz. No solamente nosotros como pueblo de Dios, sino también cuando estemos allá afuera. Se los garantizo, muchas personas no conocen esto que suena tan sencillo. Que tal vez muchos han pensado, Mayra se paró aquí a predicar esto, pero si ya todo esto yo lo sé. Pero sabes, hay mucha gente allá afuera que no lo sabe. Hay mucha gente que hoy tú le dices, ¿sabes una cosa? Jesús vino para salvarte. Y ellos dicen, sí, ese es el sermón de los evangélicos.
pero no sabes de qué los estás salvando. Jesús, ellos no conocen, no saben por qué están condenados. Ellos no saben por qué están en pecado. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos hacer. A eso se refería Jesús cuando dijo en la gran comisión en Mateo 28, que dijo: id y haced discípulos a las naciones. Es enseñarles a ellos, a los que están allá afuera, lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Yo quiero que hoy tú te pongas sobre tus pies si verdaderamente has reconocido el sacrificio de Jesús en la cruz. Si tú eres nuevo en el Evangelio o eres nueva en el Evangelio, yo quiero que hoy tú puedas entender que dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cierra tus ojos en el lugar donde tú te encuentres y sabes, a Jesús, el que murió en la cruz por ti y por mí, no le importa tu pecado, no le importa lo que hayas hecho hasta hoy. Sabes, Él